Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un espacio más de este viaje maravilloso que estamos haciendo para descubrir de qué tiene hambre nuestra vida. Soy la psicóloga Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y quiero dar la bienvenida a las personas que se están conectando a estas sesiones por primera vez. Lo que hacemos es que sacamos una de mis tarjetas terapéuticas de qué tiene hambre tu vida en cada sesión y vamos explorando ese tipo de hambre y nos vamos dando permiso de conectar con ese tipo de hambre y de notar de qué manera se hace presente en este momento en nuestra vida o se ha hecho presente en algún otro. Mis tarjetas fueron diseñadas por mí y están bellamente ilustradas por Elian Mancera, una ilustradora mexicana, y son una súper herramienta de autoconocimiento, y también si son colegas profesionales de la salud o de la ayuda, también son una súper herramienta, un gran recurso para tener en la consulta y apoyar a otras personas. Están de venta en la página del Instituto de Psicología de la Alimentación, que es psicoalimentación.com. Ahí pueden encontrar más información sobre ellas. Entonces, ¿están listos, listas para que descubramos cuál es la tarjetita de esta semana? Muy bien, pues como siempre, se me cayó esta tarjetita, se las voy a mostrar y les pido que compartan aquí a las personas que están conectadas en vivo de qué tipo de hambre creen que está hablando esta tarjeta y permitan que aquello primero que viene a su mente denle la bienvenida. Entonces, esa primera palabra que llega a su mente al ver la imagen, o esa primera sensación o emoción o recuerdo que viene para ustedes, ese está bien. Cuando trabajamos con nuestras tarjetas no hay correcto ni incorrecto, simplemente hay la oportunidad de descubrir nuestro interior. Entonces, les voy a mostrar la tarjeta de esta semana, así es que es esta. Entonces, a ver, cuéntenme esta tarjeta, observen la detalle. Y compartan de qué tipo de hambre creen que se trata. Las muestro por acá. De mi niña interior, muy bien. De luz interior, protección, vigilar, conectar con mi niña interna. ¿Qué más? Heridas de la infancia, calor de mi niña interior, abrazo, protección, vacaciones, amante de padre, reiniciar, brillar, luz interna, aire libre, jugar, protección de algo o alguien más grande, energía masculina, ser auténtica. Magnífico, muy bien. Pues, como siempre les digo, les invito a que reflexionen en qué aspecto de su vida en este momento necesitan esto que acaban de compartir. De qué manera necesitan ser más auténticas, conectar con su esencia. ¿Será en qué aspecto de su vida necesitan cobijo o calor humano, jugar, conectar con su niña interior? ¿Por qué en este momento de su vida sale la palabra refugio, protección, energía masculina? Recuerden que estas tarjetas no son más que un espejo de nuestro interior y por eso cada persona ve algo diferente en esta imagen, porque estas tarjetas nos invitan a
a contemplarnos en ellas. Entonces, esto es lo primero que les invito a llevarse de la sesión de hoy. De qué manera, la manera en la que les está hablando esta tarjeta se aplica en algún momento de su vida, o se aplica en algún aspecto, en una relación, o de qué manera quizás se aplica en la relación que tienen con ustedes mismas. ¿Será que ustedes necesitan permitir que su luz brille, o necesitan darse seguridad, o necesitan conectar con su propia parte masculina? Por acá dicen disfrutar el camino al éxito, apapachar a mi niña interior. Súper bien, muy bien. Pues la tarjeta número 36, vamos a ver de qué se trata. Entonces consultamos el librito que viene en las tarjetas, y esta, que es la tarjeta 36, fíjense, es la tarjeta del hambre de papá. Quiero que simplemente de escuchar que esta tarjeta se refiere al hambre de papá, ¿eso cómo les hace sentir? ¿Cómo les hace sentir simplemente escuchar la frase hambre de papá? Bueno, pues escuchen lo que dice. Necesitas a tu papá. El padre es fuente de seguridad, reconocimiento, fuerza y capacidad de hacer. El padre enseña a ganarse el sustento, a volar fuera del nido, a realizarte en el mundo. El hambre de papá se manifiesta cuando te sientes en peligro, incapaz, dependiente o abrumada. La necesidad de papá no se refiere a la necesidad de estar en persona con tu padre, sino a que ha llegado el momento de convertirte en tu propio padre. Es momento que te reconcilies con tu figura paterna, con tu paternidad, y que te conviertas en tu propia fuente de seguridad, realización, reconocimiento y autosuficiencia. ¿Cómo ven? ¿Les hace clic de oír esta descripción? Y vean cómo mucho de lo que expresaron tiene que ver con esto. La realización personal tiene que ver con esto de sentirme iluminada, conectar con mi ser auténtico, dejar que mi niño o niña interior brille, poder expresar mi luz. Vean cómo también esta parte del padre de seguridad tiene que ver con lo que dijeron de cobijo, conectar con algo más grande, sentir protección, sentir seguridad. Entonces, en cierto sentido, mucho de lo que evocó esta imagen para ustedes tiene que ver con la figura del padre. Entonces, como dice la descripción, vamos a hablar del hambre de padre, en el sentido de que, a ver, simbólicamente y psicológicamente, nuestros padres cumplen funciones determinadas en nuestro desarrollo psicosocial. Entonces, en el caso del padre, tiene una función el padre es mucha fuente de seguridad, es una figura que se relaciona con esta capacidad de hacer, con el salir, mientras que la madre tiene que ver más con el cuidado, con hacer hogar, tiene que ver más con nutrir, tiene que ver con recibir. La madre da muchas raíces, da un sentido de pertenencia, da un lugar seguro a donde llegar. Y el padre también da mucha seguridad, pero una seguridad que permite que el individuo abra sus alas y que vuele. Y el padre tiene la función de mostrar el mundo de allá afuera y cómo desarrollarse en el mundo de allá afuera. Y de hecho, hasta biológicamente hablando, si vemos un cuerpo de hombre que tiene mucha más testosterona, que es esta hormona que permite justamente tener determinación, tener la energía, la fuerza para salir, para defenderse, para abrirse camino, para cazar, para encontrar. Entonces, cuando hablamos de hambre de papá, no nos referimos únicamente a haberme quedado o tener ahora la sensación de que me faltó estar más en contacto con mi padre, o de que tuve un padre que quizá no pudo satisfacer las necesidades que yo tenía. Sí tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con estas capacidades relacionadas con el padre, y que un padre, cuando da una crianza segura, le permite al niño, a la niña, desarrollar esta confianza y esta seguridad de saber que hay alguien ahí atrás fuerte que le puede mostrar el camino y que le permite justamente conectar con su propia luz y brillar así como lo hace él.
La figura del padre está muy relacionada con el éxito, con el reconocimiento allá afuera, como les decía, con el sustento, con la seguridad interna, con la confianza, con la capacidad de defendernos. Y con esto, como por aquí decían, todo esto también es la energía masculina, que acuérdense que no importando nuestro sexo, nuestro género o nuestra orientación sexual, todos tenemos energía masculina y energía femenina, que pues la energía femenina es mucho de recibir, de cuidar, de nutrir, y la energía masculina es mucho más de hacer, de afuera, mundo externo, y la energía femenina más de la introspección y del mundo interno. Entonces hoy vamos a hablar mucho de cómo una persona con hambre de papá muy probablemente también tiene hambre de desarrollarse más hacia afuera y de tener más confianza interna, y quizá tiene conflictos en algunos de estos aspectos, y vamos a hablar ahora de eso y por supuesto más adelante qué vamos a hacer, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver cuáles son los síntomas que pueden indicar que ustedes tienen hambre de papá. Entonces veo que ya algunos ya se van identificando con esto primero que estoy diciendo, y recuerden que todas nuestras hambres se manifiestan si somos hombres, si somos mujeres, y aquí no tiene nada que ver si conocí o no conocí a mi padre biológico. Finalmente todos tenemos un padre, venimos de un padre, y la figura, digamos, simbólica, el arquetipo del padre es algo que nos construye psicológicamente. Fíjense que también la figura del padre tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el deber ser y tiene que ver con las reglas. Entonces nuestra relación con todo eso nos está hablando de nuestra relación con nuestro padre. Entonces, un síntoma que puede indicar que una persona tiene hambre de papá es porque es una persona con poca confianza interior, que se siente poco capaz de realizarse en tareas o de lograr objetivos, y que tiene esta como inseguridad constante que incluso no le encuentra una causa. O sea, no es de que me pasó esto y por eso creo que tengo una inseguridad o no me siento capaz en esto. Son personas que se autodefinen como es que yo soy muy insegura, que constantemente dicen es que yo no puedo, es que esto es difícil, que le tienen miedo a los retos, que le tienen miedo a salir de su zona conocida, que en muchas ocasiones tienen miedo de salir del nido. Entonces quizá les ha costado la independizarse, y no me refiero solo, o sea, por un lado, independizarse, digamos, físicamente, salirse de la casa de los padres y convertirse en personas autosuficientes, capaces de hacerse cargo de sí mismas. Pero además también puede ser que esa dificultad de independizarse y de salir del nido sea mental y emocional. Quizás sí puedan vivir lejos de la casa familiar y ya no dependen económicamente, pero sí dependen y no se han logrado desprender del nido en el sentido mental. Es decir, todavía todas mis ideas, todo lo que pienso es en función de será aprobado por mi padre o mi familia, o la parte emocional. Todavía hay mucha dependencia de lo que yo hago determina, no esta idea que sabemos que es errónea, pero lo que yo hago determina cómo se siente mi padre o mi familia, o lo que ellos hacen o dicen u opinan impacta muchísimo en mis emociones. Entonces, esta incapacidad de salir y volar y convertirnos en realmente adultos, independientes, que desde esa independencia y desde la adultez podemos relacionarnos con nuestra familia, ya no somos niños, como que se ha detenido o que no se ha completado el proceso de madurez. Y acuérdense que la madurez emocional no viene con la edad y no, en general, en muchas ocasiones no empata con la edad biológica. No porque tenga 18 o 40 años ya soy una persona madura emocionalmente. Madurar es un proceso y que además requiere conciencia y que requiere decisión. Madurar emocionalmente es una decisión que yo tomo, e implica poder hacer esta separación y reconocerme a mí misma y a mí mismo como un individuo. Y para eso obviamente se necesita tener confianza y se necesita tener cierta seguridad. Entonces, cuando no hay eso y cuando hay mucha inseguridad, puede ser que venga de un hambre de papá
Cuando sobre todo papá, no le logró dar confianza a un hijo para decirle, tú puedes, sal, venga, si te equivocas no pasa nada. Esa seguridad de ni te voy a juzgar si te equivocas y respeto tu camino y al mismo tiempo aquí estoy para apoyarte cuando lo requieras. Esta seguridad también que da el padre al dar mucho reconocimiento a sus hijos, de te felicito por esto, sigue intentándolo, en qué te puedo apoyar, venga, vamos, siendo un ejemplo también de una persona autosuficiente, echada para adelante, que tiene sus propios proyectos. Entonces, cuando no hay esa base, pues entonces puede haber mucha inseguridad y esta incapacidad como de abrazar 100% la adultez. ¿Ok? Entonces, esa primera característica, ¿de acuerdo? Una segunda síntoma que puede indicar el hambre de papá es cuando hay una búsqueda constante de protección externa que puede generar dependencia. Justo como no hay esta seguridad interior, se está buscando la seguridad en algo allá afuera. Y como esa primera figura que me tenía, que es como un sostén, porque piensen, esta es la figura, fíjense cómo en esta tarjeta está representada la figura del padre. Primero, o sea, con esta forma triangular del cuerpo que como que da estabilidad y al mismo tiempo como un sol brillante y que está mirando a esta niñita o niñito que está jugando en sus brazos. Fíjense cómo es diferente quizá la figura de una madre, ¿no? Que es más como de yo te abrazo, yo te acojo, yo te integro aquí adentro. Aquí no hay un abrazo quizá como cariñoso, como diríamos, pero lo que sí hay es un abrazo a través de la luz y hay un sostén. Es como aquí estás seguro, segura, yo soy una luz brillante que te va a iluminar el camino para que tú puedas ver hacia dónde y que tú te puedas convertir también en una estrella brillante y aquí estoy vigilando tus pasos, sin decirte qué hacer de lejitos para que tú elijas tu camino, pero aquí siempre estoy. Entonces es esta base segura, este lugar seguro tan importante. Entonces, cuando un padre da esta buena protección, fíjense, no es sobreprotección, no es, a ver, yo quiero que seas como, que te fusiones conmigo, y yo quiero que seas como yo quiero, y yo te voy a decir por dónde, y yo te voy a llevar de la mano toda la vida. Entonces, no, aquí es, yo te suelto, esta niñita, vean, ¿no? Está aquí ella solita, está jugando, nadie le apunta por dónde tiene que ir, nadie la toma de la mano para llevarla, ni de la oreja, pero aquí estoy, ¿ok? Entonces, cuando se da una buena protección de base, pues en la infancia, entonces eso es lo que construye los cimientos de nuestra propia confianza interna. Pero cuando no tuvimos esta fuente de protección externa en la infancia fuerte, nos vamos a quedar con hambre de eso. Y entonces la vamos a buscar en otro lugar. Y en general muchas personas, ¿dónde la buscan? En otra pareja. Entonces, cuando hay hambre de papá, esa hambre hace que las personas vayan a la búsqueda de una figura paterna. Y entonces están buscando una figura paterna, a veces es en un jefe, a veces es una pareja, a veces es en un amigo, a veces es en un tío, a veces es en el abuelo, a veces es en un hijo. Pero finalmente es como yo necesito que alguien me proteja, que alguien me dé, que alguien me cuide. Y eso puede generar muchas relaciones de dependencia. También otro síntoma de hambre de papá es tener un miedo al abandono. Entonces, esto es específico si se vivieron experiencias de ausencia de la figura paterna durante la infancia o durante la adolescencia y eso no se manejó correctamente con un duelo. Entonces, pues tristemente, por ejemplo, aquí en México y sé que en muchos otros países también, es muy común que los padres se vayan cuando los niños son pequeños o cuando se enteran que con quien tuvieron relaciones sexuales está embarazada, inmediatamente se van. Entonces hay muchísimos niños que crecen sin conocer a sus padres o los conocieron y se fueron, o hay muchos niños que quizá, por ejemplo, los procesos de migración, también tan comunes aquí en México, a veces se pueden vivir como abandono para los niños o los adolescentes. Cuando los padres se van por un periodo largo de tiempo, a veces se van para siempre, sin la posibilidad de irlos a ver, sin que el padre pueda regresar. Cuando a veces los padres no están con esta presencia, que no solamente
tiene que ser física, una presencia emocional, psicológica importante, se puede haber experimentado como un abandono y eso se va a replicar después a lo largo de la vida con miedo al abandono, con cualquier otra relación. Incluso a veces hay miedo al abandono con las mascotas, por ejemplo. Hay personas que sufren muchísimo cuando una mascota desafortunadamente se pierde o cuando fallece porque vuelve a tocar esa herida del abandono. Entonces, bueno, observen qué tanto también sienten que esto puede estar presente en su vida. También otro signo de hambre de papá es la búsqueda constante del reconocimiento exterior. Entonces, si un padre no dio buen reconocimiento, nos vamos a quedar con hambre de eso, y el reconocimiento es una necesidad humana, pero además durante los años formativos de la infancia y la adolescencia es muy importante recibir reconocimiento del exterior, porque eso son cimientos para nuestra propia confianza y además eso nos acostumbra también a autorreconocernos, a saber que somos valiosos, merecedores, que lo que hacemos es importante, que se vale celebrar logros, y eso también después nos va a ayudar a nosotros a autorreconocernos y no depender del reconocimiento externo. Pero fíjense cómo a veces se ve la búsqueda constante del reconocimiento exterior. Número 1, tener como ciertas actitudes de siempre querer ser el centro de atención y llamar. Entonces hay personas que realmente les genera mucho malestar cuando alguien más, por ejemplo en una reunión o en el trabajo, está llevándose la atención del resto del grupo. También eso puede llevar a que las personas en cualquier edad, también adultos, hagan pataletas o berrinches con esta búsqueda de llamar la atención. Entonces se hace un drama, se hace un escándalo, hay explosiones de ira, personas que son muy histriónicas, es decir, todo lo quieren hacer en grande, todo eso como por querer tener la atención de los demás. También mucho la búsqueda del reconocimiento exterior es buscando, por ejemplo, títulos y buscando quizá dinero, buscando estatus, cosas, o sea, buscando el aplauso en todo momento. Entonces, no todas las personas que buscan el reconocimiento exterior lo hacen desde esta parte de quiero que me vean y entonces me visto de cierta forma o hablo, etcétera. A veces es un poco más acallado, pero es, por ejemplo, como les decía, a través de el necesito títulos o necesito sacarme 10 de calificación en la escuela siempre, porque quiero ese reconocimiento de allá afuera. Que alguien, como yo no me creo que yo soy bueno, como yo no me creo que yo soy merecedora, como quizá tuve un padre sobreexigente, un padre que siempre me dijo, eso no es suficiente, necesitas más, o que siempre hubo comparaciones, o que solamente miraba a sus hijos cuando se sacaban el 10 de calificación, o cuando hacían un berrinche, o cuando se sacaban la medalla. Entonces es como, esta es mi vía para obtener reconocimiento, entonces la voy a seguir haciendo, ¿ok? Esto está muy ligado también a otro signo de hambre de papá, que es no sentirse suficiente. Y fíjense, este otro también es interesante, sentirse en deuda con el padre. Entonces, hay muchos padres que desafortunadamente, en vez de ser una fuente de cobijo y de decir, yo te voy a dar todo mi calor y toda mi luz para que entonces tú puedas después ser una estrella que también dé calor y luz a otros. Entonces, en vez de eso, hay padres que todo el tiempo le están diciendo a sus hijos, me debes. Entonces, yo me he sacrificado, yo te estoy dando esto para que tú me des, o la deuda es tú me debes de producir estos resultados como un poco para pagar todo lo que yo he hecho o para ganarte mi afecto, para ganarte mi reconocimiento, para ganarte mi mirada. Entonces, esto también, por ejemplo, están muchas personas que ya adultas están pensando en términos de qué dirá mi padre, esto le gustará a mi padre, esto estará de acuerdo con mi padre, esto irá con los planes de mi padre. Piensen qué tanto todavía hoy, como adultos y adultas, tienen de pronto esos pensamientos o han tomado decisiones en su vida pensando en la opinión de su padre o en que esto se lo debo a mi padre. ¿Ok? También está la sensación de sentirse como aplastado o abrumado por la figura del padre y miedo a no ser
tan destacado, tan grande, tan fuerte como él. Entonces, a veces hay figuras paternas que pues pueden ser muy carismáticas, a veces son muy autoritarias, a veces juegan un rol importante en toda la familia, a veces en la sociedad, y de pronto, en vez de ser una figura grande pero cercana, es como una figura grande pero intocable, una figura grande que da miedo. Por ejemplo, puede ser que no haya la confianza de jugar junto a esa estrella porque hay el miedo a me voy a quemar. Entonces, muchísimos hijos se sienten abrumados y aplastados por padres que para la sociedad han sido quizá muy destacados y que ellos se los han hecho saber. Yo soy buenísimo. Además, hay muchos padres que a veces consciente, a veces inconscientemente tienen miedo de que sus hijos lo superen, y esa, fíjense, puede ser una otra característica del hambre de papá, el tener miedo al éxito. El padre es esta figura que va a enseñar cuál es la definición del éxito, y que va a demostrar, digamos, qué es el éxito, y les va a decir a sus hijos, o debería decirles a sus hijos, éxitos, o así como tú entiendas qué es el éxito, es decir, disfruta la vida, triunfa y siéntete bueno y satisfecho en lo que tú decidas hacer. Sin embargo, a veces hay padres que por su propia inseguridad, por su propia historia, por sus propias experiencias traumáticas, no se sienten seguros de sí mismos y tienen miedo de que alguien los derroque. Y vean, esto no voy a meter tanto, pero es muy interesante cómo esto se ha descrito en la literatura. Piensen, por ejemplo, en las tragedias griegas, piensen en la mitología griega, donde, por ejemplo, Cronos tenía miedo se devora a sus hijos porque tenía miedo de que lo destronaran, y eso se repite en muchas historias a lo largo de la humanidad y de las culturas, porque es real. O sea, piensen en el padre como este rey de una tribu, y que de pronto, si se empieza a encandilar con su propia luz y se empieza a enamorar del poder y tiene miedo de perder el poder, porque no se sabe otra cosa sin ese poder, porque pone toda su valía en el reconocimiento de afuera y en tener poder, de pronto tiene miedo de que sus hijos quizá le quiten ese poder. Y entonces hace menos a sus hijos y les recuerda todo el tiempo que él es buenísimo, que él es único, que él es el jefe, todo lo que él ha logrado en su vida, que él es la autoridad, que él es la palabra máxima. Entonces los demás pueden con eso generar un miedo inconsciente al éxito, a brillar, a ser vistos, a ocupar un espacio, porque tienen miedo de superar al padre y las consecuencias que eso puede traer. Piensen que todavía hoy las estructuras patriarcales y con una educación muy machista todavía son la norma en la mayoría de los casos y de la educación de nuestros países. Entonces todavía la figura del padre es algo como hasta venerado en cada familia, y responderle al padre y llevarle la contraria es algo prohibidísimo, y es algo incluso peligroso. La figura del padre, esto no se los dije en un inicio, pero representa también mucho el poder. Entonces, sabemos que el poder no es positivo ni negativo, el poder es un recurso y depende de cómo se haga ese uso de ese recurso van a ser las consecuencias. Entonces, el padre con esta testosterona es el que hace uso del poder, por ejemplo, para defender, para lograr lo que quiere, para preservar la integridad, para proteger, para tener toda esa vitalidad, para abrirse camino. Sin embargo, si abusa de ese poder, entonces puede ser violento, puede ser en muchos aspectos, puede ser una persona autoritaria, una persona rígida, de muchas reglas. Entonces, eso obviamente puede generar también conflictos con cómo los hijos viven el poder en sí mismos. Muchísimos hijos se sienten, no saben ni siquiera que son personas poderosas, porque parece que el único que puede tener el poder aquí es el padre. Entonces, por eso puede haber personas muy desempoderadas, con miedo al éxito, con miedo a hacerse cargo de su vida, a veces también por este miedo de confrontarse al poder del padre o a superarlo en ciertos sentidos.
Y también por eso puede generar mucho conflicto y mucha hambre de papá el haber tenido una figura de un padre muy desempoderado, porque también eso ocurre. Entonces, un padre que no ejerce una autoridad en el buen sentido de la palabra, que no es un ejemplo de una persona fuerte, que pues todos los obstáculos de la vida los vive, pero sale adelante con esos retos, que se ve como una figura que dé sostén a la familia y que sobre todo a los hijos les dé muchísima seguridad y les dé un ejemplo de qué es eso, salir y hacernos cargo de nuestra propia vida. Entonces, cuando no hubo esa referencia en casa, muchas veces también eso puede dificultar esta capacidad de ser seguros de nosotros mismos y salir adelante. Entonces, se van identificando cómo vamos. ¿Ok? Entonces, también una de las características de tener hambre de papá y que tiene que ver con esto es la incapacidad de decir que no y poner límites, porque justamente este poder del padre y esta capacidad de defenderse es como el decir hasta aquí, esto no. Entonces, cuando hay dificultad para decir que no, probablemente es que haya habido ahí un conflicto o hace falta simplemente hacernos cargo de ese poder que traemos dentro, porque todos lo tenemos. Finalmente hayamos tenido un ejemplo de una figura de un buen padre o no, finalmente esa energía masculina todos la tenemos y es importante en la vida adulta decir, bueno, me doy cuenta de que me faltó esto, así fue como yo viví la relación con mi padre, ¿ahora qué hago? ¿Qué quiero hacer yo con mi energía masculina? Y ahora lo vamos a ver más adelante. Puede ser también que haya conflictos con la autoridad. Entonces, o mucho miedo a la autoridad y entonces siempre hago todas las cosas como deben de ser y terror a salirme de las líneas, o rebeldía. Que vean, también cuando la rebeldía es nada más como un grito para un intento de separación del padre, pero cuando no se hace consciente y no se hace bien, al final a la única persona a la que a veces le hace daño es a la que es rebelde, porque luego ya ni sabe por qué está haciendo eso. A veces es rebelde en contra de su propio bienestar solamente para llevarla contra. Entonces, por ejemplo, personas que el papá no quiere que se casen y quizá la persona tampoco quiere tanto a esa pareja, pero mi papá no quiere, pues ahora me caso. O cosas así que incluso, claro, cuando tú dices, esta es mi pareja, yo estoy convencida, estoy en madurez, lo estoy decidiendo desde el amor, etcétera, y me voy a casar, muy bien, pero cuando es una rebeldía que tiene el objetivo de le quiero dar en la torre a mi papá, ahí pues causa daño y no cambia nada con el papá, ¿no? Empeora las cosas. También puede ser personas que o sean muy apegadas a las reglas y al deber ser, que tengan miedo al que dirán, que sean muy rígidas, como les decía, que en general sean conservadoras en las normas, o que sean personas rebeldes, que vayan en contra del deber ser, pero que eso les genere una desestructura. ¿Ok? Porque también el padre, como da mucha solidez, también da una estructura y todos necesitamos una estructura flexible, como esos edificios que hacen aquí y en Japón y en todas las zonas sísmicas del mundo, que son estructuras firmes, pero que se mueven como se mueve la tierra. Entonces no se caen aunque venga un sismo fuerte. Así debemos de ser nosotros y nuestro padre debería de ser un ejemplo de eso, de una estructura sólida, pero que al mismo tiempo puede adaptarse y ser flexible. También el hambre de papá, pues obviamente se puede notar en tener muchos conflictos con nuestras figuras paternas. Y lo hablo en plural porque a veces hay una figura paterna muy, muy determinada y que dura toda la vida, pero a veces hay varias. A veces es el padre biológico y otro padre de crianza, a veces es el padre y un abuelo, a veces no se conoció al padre biológico, pero hubo otros que ejercieron esa figura. Entonces, bueno, pues tener conflictos. Y acuérdense que un conflicto, lo hablamos también cuando hablamos de hambre de mamá, un conflicto es tener apego o es estar en rechazo y en pelea constante. Porque tener apego también causa conflicto. Si una persona que tiene papitis y que no se puede separar de su papá y todo es lo que diga mi papacito, y por ejemplo incluso personas que ya tienen otra pareja pero le dan el lugar primero a su padre y luego a su pareja y es como no, es que ¿qué va a decir mi papá? Etcétera. Entonces
eso no les impide tener otras relaciones sanas y realmente ser adultos y ser autosuficientes, pero también estar en constante pelea, constante rechazo, constante conflicto, discusión, rebeldía con el padre, pues obviamente también habla de que no estamos en paz con esa figura. Y fíjense, el problema de no estar en paz con esas figuras de afuera es que no podemos estar en paz entonces con nuestras introyecciones del padre y con nuestra propia energía masculina. Nuevamente, no importando si vivimos en cuerpo de hombre, cuerpo de mujer, con qué género nos identificamos o cuál es nuestra identidad o nuestra orientación sexual, ¿ok? Todos tenemos esa energía. Entonces, si yo no puedo estar en paz con eso de allá afuera, si hay conflicto, generalmente hay conflicto con mi propia energía masculina. También puede esto reflejarse, y esto sí específicamente en los hombres. El tener hambre de papá se puede notar en miedo a ser padres o sentirse muy inseguros en su paternidad. Entonces, muchísimos hombres que no tuvieron una figura saludable de un padre y que por eso se quedaron con hambre de papá, después pueden tener mucho miedo a ser padres. O pueden ya ser padres y estar repitiendo inconscientemente los mismos patrones que les hicieron daño, o pueden estar todo el tiempo con miedo de repetir esos patrones, o simplemente con inseguridad porque no saben cómo ser padres, porque pues nadie les enseñó, no tuvieron una buena referencia. Creo que este es un tema del que se habla poco y sí le quiero dar aquí un pequeño espacio. Creo que se habla muchísimo más de todos esos miedos que viven las mujeres alrededor de soy mamá, no soy mamá, y todas esas angustias a lo largo de la maternidad. Pero los hombres también las viven muchísimo. Y creo que en cierto sentido las viven de una forma aún más dolorosa porque no hay espacios ni siquiera entre ellos para hablar de esos conflictos. Por todos estos condicionamientos educativos y culturales, los hombres entre ellos no suelen hablar de sus emociones, de su paternidad, de sus miedos, y por lo tanto todo eso se lo guardan. Y todo eso obviamente les puede causar un gran estrés, una gran ansiedad, les puede causar una depresión, les puede causar muchísima inseguridad, muchísima ira. Entonces es muy importante saber que los hombres, por supuesto que también tienen muchos conflictos en relación a la paternidad, que hoy en día hay muchos hombres que también se están cuestionando, igual que las mujeres, bueno, tengo esta vocación, ¿no? ¿Cuándo quiero ejercer la paternidad? Entonces, bueno, muy importante saber que mucho de esto también puede venir de un hambre de papá, me faltó tener este buen cimiento y esta referencia, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok. Se van identificando, a ver, vayan levantando las manitas o poniendo corazones quienes con lo que voy diciendo sienten que pueden tener hambre de papá. Ahora, también otra manera en la que puede notarse esto es el hambre de papá, es con tener conflictos con el sustento y con el dinero. Entonces, pues el padre es esta figura que en general enseña, demuestra y da la seguridad para ser autosuficientes. Entonces, probablemente cuando hay conflictos con ese tema del dinero, tal vez venga también y es un síntoma nada más de que hay hambre de papá, que hay conflictos con esta figura que hay que sanar, con esta capacidad con este sabernos que podemos hacerlo, ¿ok? Que hacernos cargo como de la vida y de nosotros mismos y de otras personas. Y por supuesto que todo esto afortunadamente en varios sectores ya va cambiando, ahora que hay los roles de género, ¿no? Se van haciendo cada vez más fluidos, pero en la mayoría, porque eso es desde una postura de mucho privilegio, pero en la mayoría todavía de la sociedad, digamos que la estructura sigue siendo muy como ha sido por siglos, ¿no? La figura del hombre como proveedor, con todavía todas estas ideas machistas y además de que no se pueden compartir sentimientos, etcétera. Incluso yo lo veo todavía frecuentemente en mis talleres, en mis consultas, que en personas que han tenido acceso a otro tipo de información, que les gusta la introspección, entenderse, todavía hay muchísimos
rasgos de esto. Y sí, qué bueno, que yo creo que mucho de este cambio debe de proceder de los hombres mismos. Me da muchísimo gusto y celebro cada vez que sé que hay más hombres que están deconstruyendo todas estas ideas de la masculinidad, que se están abriendo mucho más, que están generando sus propios espacios, pero creo que todavía, a comparación de los que hay de las mujeres, para las mujeres, son muy, muy, muy poquitos, pero bueno, ya va para allá. Y creo que las mujeres también tenemos ahí una responsabilidad de apoyar a eso a nuestras parejas, enseñarles a los hijos, etcétera. Pero bueno, ese es otro gran tema, pero bueno, sí tiene que ver con esto, ¿ok? Ahora, fíjense también un signo importante del hambre de papá es un inadecuado manejo de la ira, que puede llegar a la agresión y a la violencia. Por una cuestión biológica, que es mayor cantidad de testosterona, pero también por una cuestión educativa, regresamos a lo mismo, la, digamos, como emoción que en general se les permite e incluso se les promueve a los hombres es la ira. Y como no se les permite otra, muchas veces actúan como si estuvieran enojados cuando realmente están ansiosos, están asustados, están tristes, cuando realmente están decepcionados, pero como no saben ni siquiera identificar esas emociones y cómo expresarlas, muchas veces sale a través de la ira. Entonces, un inadecuado manejo de la ira puede estar hablando que es necesario conectar con nuestra energía masculina y saberla manejar y empezar a estar en paz con eso e ir un poco a ver por qué conecto tanto con la ira. ¿Tuve un ejemplo de eso en casa? ¿O qué pasó con el manejo de las emociones? Por eso también puede ser que un signo de hambre de papá sea algo que se llama alexitimia. Entonces, la alexitimia es el nombre clínico de una condición que consiste en ser incapaces de reconocer y mostrar las propias emociones. Entonces, las personas con alexitimia no se les dificulta identificar qué sienten, y si les dificulta ponerle nombre a eso, decir, ok, pues esta serie de síntomas son tristeza, y después saber qué hacer con esa tristeza. Entonces, generalmente han encontrado un canal, y por ese canal, que en el caso de muchos hombres es la ira, sacan todo, ¿ok? También puede ser que haya un miedo a ser vistos, vistas, o a ocupar un espacio. Y como les decía, mucho la figura del padre y esta parte de la energía masculina hace eso, o sea, el decirle, tú eres una persona merecedora de ocupar un lugar, de ser visto porque yo te veo, y por lo tanto de ocupar un lugar en el mundo y desarrollar tus talentos y desarrollar tus potenciales y brillar con luz propia. Pero cuando no se recibió eso, o al contrario, se recibió una mirada crítica, una mirada de abuso, una mirada de violencia, una mirada de minimizar, de aplastar, de mucha exigencia, entonces hay un miedo a mostrarse ante el mundo, de mostrar en todos aspectos. Puede ser demostrar las emociones, demostrar lo que realmente una persona piensa, de expresar sus ideas, de expresar sus límites, una incapacidad de mostrar incluso el cuerpo. Entonces hay este miedo miedo incluso a aparecer en el mundo físicamente. O sea, me da nervio recibir las miradas de otros, siento que todo el mundo me está viendo, ¿qué van a decir? Entonces eso también puede venir de esta falta, como conectar con este poder para plantarme en el mundo. También hay muchísimos muchos síntomas del hambre de papá, pero sí se los quiero decir porque me parece como muy importante abarcarlos. Otro es miedo a mostrarse, entre comillas, débil o vulnerable. Las personas que se autodefinen como yo soy muy fuerte, o que van por la vida diciendo es que tengo que ser fuerte, o se han puesto ese mandato que quizá incluso les dieron otros, como es que tú tienes que ser el fuerte porque eres el hombre de esta casa, porque eres la hija mayor, porque eres la mamá, porque eres el papá, porque eres el jefe de esta empresa, porque eres el dueño de esta empresa, ahora tú tienes que ser fuerte. Y vean, no tenemos que ser fuertes, podemos ser fuertes, todos los seres humanos podemos ser fuertes, y al mismo tiempo en otros momentos también nos mostramos vulnerables, no sabemos qué hacer, a veces estamos cansados, estamos sobrecargados, y eso no nos resta poder, ni nos hace menos inteligentes, ni menos respetables, nos hace humanos. Sin embargo, con esta idea de el hombre es fuerte,
y el hombre de esta casa, en muchas ocasiones este mandato puede ser muy pesado y entonces hay un miedo total a mostrarse débil, a mostrarse en segundo lugar, a mostrarse vulnerable, y esto puede llevar a mucho perfeccionismo y es simplemente cansadísimo y es fatiga enormemente. Las personas con este tipo de mandatos generalmente están muy estresadas y están muy cansadas todo el tiempo. Y también una característica de tener hambre de papá, en el caso específico de mujeres, son esas mujeres que voy a poner entre comillas porque, bueno, así lo dicen, que odian o rechazan o minimizan a los hombres. Entonces, todas estas mujeres es que no los necesitamos para nada, y es que no sirven para nada, y es que todos son iguales, y es que mejor yo sola. O sea, es un confundir mi capacidad como mujer y como cualquier ser humano de ser autosuficiente, de decidir por mí misma, o sea, por supuesto, pero eso no quiere decir anulo al otro, o eso no quiere decir ahora odio al otro, o ahora no porque yo tuve una experiencia negativa quizá con mi figura paterna o con otros hombres, quiere decir que todos están ahí, pero también de pronto estas mujeres, y hay algunas familias de mujeres que así son, mujeres que toman esta capacidad de poder que todos tenemos, pero también no la usan correctamente. Entonces son mujeres que, igual que los hombres, pueden tomar este poder, en vez de fortalecernos a todos, lo que hacen con este poder es minimizar a los demás, con esta idea de solamente puedo tener poder si los demás no tienen, si se lo resto a los demás. Cuando una persona que es realmente poderosa, lo que hace es que es generosa con ese poder, quiere rodearse de otras personas poderosas. Por ejemplo, un jefe, una jefa, que realmente confía en sí misma y que es poderosa, lo que quiere es que todo su equipo crezca. Y le da un genuino gusto y celebra cuando miembros de su equipo se desarrollan y hace lo que puede desde donde entiende, desde donde está, para empoderar a los otros, porque es así. Fíjense cómo también un jefe, un líder, es finalmente un padre, en el sentido de que marca línea, que es una persona luminosa, que acoge y que les dice, mire por aquí, etcétera, pero dejándote brillar. ¿Ok? Entonces vean cómo hay muchos jefes que no hacen eso, pero también fíjense cómo de pronto con mujeres que han sido profundamente heridas por experiencias con hombres, eso de pronto lo generalizan, generan creencias distorsionadas que hacen que sigan en conflicto, porque odiar, una persona que odia, eso es una persona fanática, igual que la persona que ama. Que ama sin, no que ama, sino que más bien como que está obsesionada. O sea, los fanáticos y las personas que odian son exactamente lo mismo. No dejan de pensar en el otro, están apegados en el otro, todo gira en torno al otro. Nada más que unos desde el odio, desde la rabia, y otros desde no endiosar. ¿Ok? Entonces, obsérvese también, mujeres que están aquí, si crecieron escuchando de otras mujeres de su familia, o si ustedes mismas han dicho, no es que odio a los hombres para qué, yo mejor sola, todos los hombres son iguales, ese tipo de cosas, ¿ok? Porque también eso quiere decir que hay un conflicto, no solamente con los hombres allá afuera, con mi propia masculinidad. Y eso es lo que genera más conflicto, lo que está pasando aquí adentro. ¿Cómo vamos? ¿Se identifican? ¿Vamos bien? ¿Cómo ven el hambre de papá? Profunda, ¿verdad? Veo que por aquí muchas personas han estado comentando cómo se identifican. Veo que también para muchas y muchos esto les ha removido emociones y es natural. Varios aquí están diciendo que esto les genera mucha nostalgia, mucha rabia, que están llorando. Entonces, si este es su caso, sepan que es natural. Cuando tocamos un tema que nos mueve, pues obviamente van a salir emociones y eso es natural. Y lo único que hay que hacer con esto es aceptar y decir, bueno, pues estoy llorando, pues siento rabia. Y acuérdense que las emociones son un dedito que apunta. Cuando hay una emoción muy desagradable, muy incómoda en torno a una temática, está apuntando a una herida. Y nos está diciendo, aquí hay algo que duele. Y poder reconocer una herida es una buena noticia. Porque entonces decimos, ya sé dónde me duele. Porque fíjense, aunque yo no vea mi herida, aunque yo no sea consciente de mi herida, ahí está y está sangrando y está doliendo.
Muchas veces por eso vamos por la vida sin saber por qué respondemos de cierta forma, por qué sentimos ciertas emociones, por qué estamos inseguros, por qué tenemos conflictos en relaciones. El día en que yo ya veo la herida, digo, de aquí he estado sangrando. Qué bueno que la puedo ver porque ahora ya puedo tomar riendas y decir, aquí está la herida, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesita una sutura, necesito primero lavarla, esto es de operación quirúrgica, esto está grave, no, esto no estaba tan doloroso como yo pensaba, esto ya va cerrando. Entonces, es una bendición enorme poder descubrir nuestras heridas, aunque totalmente es doloroso, es desagradable, es incómodo y no nos gusta. Y por supuesto quisiéramos que las heridas no estuvieran ahí, pero no por tener este pensamiento mágico de no quiero tocar esto, desaparece. ¿Ok? Es mejor desde nuestra adultez decir, pues sí sé que me va a doler, ni modo, como cualquier curación, prefiero que me duela un corto tiempo y que sane a que me siga doliendo y que se siga profundizando a lo largo de mi vida. ¿Ok? Muy bien. Pues vamos a ver ¿cómo se relaciona la comida con el hambre de papá? ¿De qué manera, a través de nuestra forma de comer o de la relación con nuestro cuerpo, se puede estar haciendo evidente que de lo que tenemos hambre es de papá? ¿Ok? Entonces, fíjense, a veces algunas personas tienen cierta relación, como yo les digo, un vínculo de muchísima cercanía y de mucha dependencia con la comida, porque a veces la comida puede dar la seguridad y constancia que no dio el padre. A diferencia de un padre ausente física, mental o emocionalmente, la comida siempre está ahí. Y fíjense cómo la comida sí nos da una sensación de seguridad porque nos da sustento y eso asegura nuestra vida. Entonces la comida sí es una fuente de seguridad, pero cuando no tenemos otras podemos abusar de esa. Porque la comida, fíjense, siempre está, la comida no dice que no, la comida no se va a ningún lado. A mí muchísimas veces en sesión de terapia me han dicho, es que la comida no me abandona. Y vean, sí es cierto, la comida cuando está, o sea, cuando la llamamos, aquí está. Entonces, muchas veces lo que hace falta es encontrar otra fuente de seguridad que nos dé esa certeza de que pase lo que pase, yo aquí voy a estar. Y pase lo que pase, está bien. Y está segura y está seguro y aquí voy a estar. Y adivinen en la vida adulta, ¿quién es esa fuente de seguridad constante? Nosotros mismos. Y en la vida adulta es momento de hacer las paces con lo que fue con nuestra figura paterna. Eso no quiere decir me voy a olvidar, no quiere decir lo voy a justificar, no quiere decir me va a gustar, quiere decir que lo voy a aceptar. Es decir, poder contar mi historia y decir, bueno, la relación así fue con mi papá, así fue mi papá me dio esto, mi papá no me pudo dar todo esto y ahorita estoy en paz. Es decir, ya no me peleo, ya no me causa conflicto, ya no estoy pensando por qué injusto, por qué a mí, porque eso ni cambia cómo fue tu papá, ni cómo fue tu historia con tu papá, pero sí cambia cómo estás tú hoy. Y además sí cambia el que tú puedas convertirte en tu propio padre, como dice esta carta, y hacerte cargo de ti misma y darte la seguridad y constancia que hoy necesitas. Ahora, también el hambre de papá con la comida, en mi experiencia he visto que puede notarse como un fuerte apego a reglas y estructura. Entonces, muchas veces hay una búsqueda de justo seguridad, de estructura a través de, bueno, si hay caos, si hay abandono alrededor, si no tengo el reconocimiento que necesito de allá afuera, pues lo voy a tener en algo que puedo controlar, ¿no? Entre comillas, que es la comida. Entonces puede haber control con la comida, apego a reglas, estructura, rigidez y mucha búsqueda del reconocimiento a través de comer, entre comillas, perfectamente. Entonces, así obtengo el reconocimiento de allá afuera y esa seguridad. También puede ser que haya necesidad de que algo externo dicte pautas alimenticias. ¿Se acuerdan que les decía que uno de los signos de hambre de papá es necesitar siempre protección, dirección de algo de allá afuera, que alguien me diga qué hacer, esta incapacidad de no poder tomar las propias decisiones, de no tener una opinión propia? Pues eso también se puede ver en la comida.
Entonces, una cosa es que vayamos a que nos orienten, que vayamos a aprender, que alguien nos dé información, recursos que no tenemos, y después nosotros los tomemos, los apliquemos a nuestra vida y ya, nos hacemos cargo. Pero cuando una persona, de estas personas que dicen, yo llevo toda mi vida a dieta, son personas que no han podido tomar las riendas de su propia alimentación y están dependiendo de alguien allá afuera. También eso ya lo hemos platicado en otras transmisiones, en mi podcast, eso también tiene que ver con cómo es la cultura de dieta, que nos programa para eso, pero también algo es que puede ser, es que no confío en mí, no confío en yo poder tomar buenas decisiones con la comida. Entonces necesito que alguien allá afuera me ponga reglas, me ponga una estructura, ¿ok? También, fíjense, puede ser que esto se vea como que se traslade esta figura del padre a los profesionales de la salud. Entonces, hay muchas personas que como van en la búsqueda de un papá, a veces lo ven en su médico, en su nutriólogo o en su psicoterapeuta. Y por un lado pueden tener dependencia a ellos, y entonces por eso también son personas que no quieren dejar para nada la terapia, o como les decía, no quieren dejar el nutriólogo porque está ahí esta dependencia de como una figura que ellos ven como mayor, más grande o de protección, que les da guía. Y por otro lado también puede verse como una necesidad de reconocimiento. Entonces hay muchísimas personas que van con su profesional de la salud, sobre todo mucho a terapia psicológica, como para demostrar que yo soy buena o bueno y que soy digno, y porque quiero ahí que me aplaudan y que me digan que muy bien. Y también puede ser que haya miedo a la autoridad del profesional de la salud. Entonces hay muchas personas que están viendo en el profesional de la salud quizás su figura paterna, que era como que proyectaba mucha autoridad, y entonces de pronto puede haber miedo. Ay, no, me da miedo ir con mi médico porque ¿qué me va a decir? ¿Me va a regañar? O esto no le haría feliz a mi nutriólogo. Entonces, vean también cómo es su relación con los profesionales de la salud, porque bueno, también es interesante ahí como qué proyectamos sobre nuestra propia experiencia con nuestras figuras parentales, mamá o papá. También otra forma en la que el hambre de papá se observa con la comida puede ser porque se utiliza el comer o el dejar de comer como una forma de regular emociones. Entonces, sí, como les decía, a veces las personas que tienen un conflicto con el padre no son capaces bien de conectar con sus emociones y de demostrarlas, pues entonces puede ser que utilicen la comida como un medio pues para hacerlo, para regular sus emociones. Y en específico, yo he observado que muchas personas que tienen esta incapacidad de manejar la ira, como ya les decía, pueden utilizar el comer y sobre todo el beber alcohol como una forma de intentar regular la rabia. Entonces, no por nada, además de por educación, los hombres en general buscan mucho más el alcohol y han sido educados hacia la búsqueda del alcohol como esta forma de regular sus emociones. Y fíjense, como que en muchos hombres, a veces solamente alcoholizados se les permite demostrar emociones como cariño, como tristeza y como vulnerabilidad. Fíjense qué triste es eso, que un hombre tiene que alcoholizarse como para que no lo critiquen y se permite el que llore, el que diga te quiero mucho, el que demuestre tristeza, demuestre confusión. Y al día siguiente, sí, claro, pues es que estaba borracho. Entonces, mucho de búsqueda de alcohol puede ser también por eso. ¿Ok? ¿Se identifican? Quizá pueden notar que su forma de comer, acuérdense que nuestra forma de comer pues es este bonito espejo y esta muy linda maestra que cuando observamos así con curiosidad y más a profundidad nos está indicando que nos hace falta y de que tenemos hambre. ¿Ok? Muy bien. Ok. Bien, veo que hay muchísimas preguntas y bueno, no me da tiempo de responder todas ni ese lugar, sobre todo cuando son casos personales. Entonces, bueno, les recuerdo que todas estas sesiones tienen la intención de divulgar, de difundir,
Esto que es un poco como mi modelo y lo que yo he observado a partir de mi experiencia clínica, y viene mucho de mis reflexiones y de lo que yo he estudiado. Entonces, no tomen lo que conecta con ustedes, pero sí necesitan una orientación para su caso en particular. Este no es el espacio, pero el que sí es el espacio perfecto es en una consulta personalizada con una psicóloga, con un psicólogo, mejor si es especialista en alimentación, si lo que notan con el padre ven que se puede reflejar mucho en su cuerpo o en la comida. Entonces, acuérdense que en el Instituto de Psicología de la Alimentación pues tenemos todo un equipo de psicólogas que estamos felices de poderles apoyar, ¿ok? Gracias, muchas gracias por compartir. Por aquí también imagino que una psicóloga me hace algunas preguntas sobre en qué enfoques me baso. No voy a hacer tampoco aquí como una explicación teórica porque no es la idea, pero colegas, si quieres saber mucho más de mi trabajo, puedes escuchar el podcast, puedes ir también a mi página y ahí ver mi currículum, y ahí explico un poquito más. Pero también mucho de esto es base de mi experiencia clínica y mis propias ideas, mi propio modelo, ¿no?, que yo he ido descubriendo y construyendo. Entonces, bueno, me da muchísimo gusto que también les está haciendo sentido esto que les estoy diciendo. Y bueno, pues vamos a ver de qué manera podemos nutrir y satisfacer el hambre de papá, ¿ok? Entonces, si ustedes identifican que sí, que tienen hambre de papá, ¿qué podemos hacer? Número 1, hacer las paces con su padre, como ya veíamos. Entonces, haya sido como haya sido, lo hayan conocido o no lo hayan conocido, esté presente o ya no esté presente físicamente en su vida, finalmente el concepto de padre vive en nosotros, vive en nuestro ADN y además vive dentro de nosotros, este constructo, esta idea de padre. Entonces, es muy importante hacer las paces con eso, con experiencias obviamente adversas y traumáticas relacionadas con todo eso, con nuestra propia masculinidad. Es muy importante también hacer las paces con ello. Entonces, ahorita les voy a decir algunos episodios de mi podcast donde hay ejercicios que les pueden servir, y nuevamente muy importante acudir a un espacio terapéutico si lo necesitan. También algo muy bonito es, como les decía, convertirnos en el padre que nos hubiera gustado tener. Y no me refiero a ser el padre con otros. Por supuesto que si ustedes tienen hijos o personas a su cargo, o como les decía, si son líderes de un grupo en algún sentido, como esta figura del padre, conviértanse en ese padre que les hubiera gustado ser y aprendan. Quizás sí tienen una idea de, a ver, cómo sería como un padre ideal, o a mí que me hubiera gustado recibir de mi papá. Y si no saben cómo hacerlo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado recibir más reconocimiento de mi papá y palabras de afecto y palabras de celebración de mis logros y celebración de mis cualidades, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, pregunto, leo, si veo que otras personas lo hacen, noto cómo lo están haciendo, voy a terapia para desarrollar esa habilidad, etc. Entonces, es muy bonito hacer como una pequeña lista y decir, a ver, una cosa es el padre que tuve y agradezco lo que me dio, y otra cosa es a mí ahora qué padre me gustaría ser. Y hacer esa lista y decir, bueno, ahora esto que yo quiero ser, ¿de qué manera muy específica lo puedo empezar a cultivar? Primero que nada conmigo misma o conmigo mismo. Porque además, fíjense, si se enfocan en aplicárselo a ustedes mismos, después naturalmente lo van a aplicar a los demás. Porque si ustedes se tratan así, pues va a ser natural que traten así a los demás. Entonces pueden empezar con cosas muy pequeñitas, como les decía esto. Si me hubiera gustado que mi papá me celebrara mis logros, ¿de qué manera ustedes pueden empezarse a celebrar sus logros y a reconocérselos? Si les hubiera gustado que su padre fuera un ejemplo de una persona con mayor poder de decisión, capaz de poner límites, ¿de qué manera ustedes pueden ejercitar el tomar decisiones asertivas? ¿De qué manera pueden desarrollar habilidades para poner límites? ¿Sí me explico? Súper. Ahora, también para los que son hombres y que están en este conflicto de soy padre, no, qué tipo de padre quiero ser, también es muy importante que empiecen a hacer las paces con su concepto de paternidad y cuestiónenselo. Yo sé que da mucho miedo plantearnos el hacer cosas distintas, el salirnos del molde, y claro, es natural que dé miedo. Sin embargo,
no porque nos dé miedo quiere decir que no lo vamos a hacer, nada más quiere decir que nos está dando miedo, punto. Es lo único que quiere decir. Entonces cuestiónense, se vale cuestionarnos las cosas, y se vale abrirnos a nuevas posibilidades de cómo queremos ejercer nuestra paternidad o qué tipo de parejas queremos ser. Algo también es que pueden nutrir su hambre de papá convirtiéndose en padres de otras personas y no solamente siendo padres biológicos de niños ni tampoco padres adoptivos, pero por ejemplo siendo mentores o guías. Entonces siempre nosotros tenemos algún talento, algún conocimiento o algo y compartirlo con otras personas o contarles nuestra experiencia a alguien cuando viene y nos dice, oye Ana, ¿cómo le hago? ¿Y tú qué me recomiendas? ¿Y tú cómo lo hiciste? Y cuando nosotros decimos, mira, esto a mí no me funcionó, esto sáltatelo, mejor vete por aquí, mira, en mi experiencia esto es así. Ser mentor o guía, fíjense, mentor o guía no es, yo te voy a decir qué hacer, mentor o guía es, a ver, te voy a contar cuál es mi experiencia, qué es lo que yo creo, lo que a mí me ha funcionado y quiero también conocerte a ti para entender qué es lo que tú necesitas y qué es lo que buscas y en las mejores de mis capacidades, bueno, voy a tratar de darte mi opinión y tratar de guiarte. Entonces, ser mentores o guías, eso es algo también muy bonito para convertirnos en padres. También vuelen y desarróllense. Entonces, diseñen su vida, desarrollen, encuentren sus talentos y desarróllenlos, crezcan. Y acuérdense que los talentos no nada más tienen que ver con la vida profesional como la entendemos. O sea, podemos tener talentos que simplemente nos den gozo o que nos den curiosidad o que nos interesen. Y a mí esta idea de hacer una carrera, ¿no? Como los talentos muy ligados a me tiene que dar dinero y como hacer una carrera. Fíjense cómo hacer una carrera también tiene que ver mucho con que los demás vean, ¿no? No todo, tenemos muchísimos talentos que incluso nadie se tiene que enterar o que los podemos cultivar nomás por el gusto de lo que más da placer y de lo que nos da más confianza interior es desarrollar nuestros talentos, nuestros gustos, darle tiempo a aquello que nos interesa, porque eso es parte de nuestro proyecto de vida. Entonces, identifiquen qué es eso que les gusta, que les apasiona, dónde brillan y dense permiso de hacerlo. También muy importante el que tomen responsabilidad de su autosustento. Entonces, aprendan a ser inteligentes con sus finanzas, aprendan o sea, el autosustento nada más tiene que ver con esto, ¿sí? O sea, aprender a hacer dinero y después administrarlo correctamente, pero también tiene que ver con nuestro autocuidado. Es decir, aprender a hacer compras, aprender a cocinar que yo necesito, aprender a elegir alimentos que me hacen bien, tiene que ver con tener limpia una casa, o sea, todo lo que sustenta mi vida. Y todo lo que a mí me permite ser una persona independiente, una persona que se hace cargo. Yo me hago cargo de mi higiene, de mi apariencia, de mi salud, me hago cargo obviamente de mis finanzas, me hago cargo de mis emociones, por ejemplo, me hago cargo de mis pensamientos. Todo eso es ser autosuficientes. Entonces cultiven eso. Eso quiere decir también honrar esta parte de abrazo mi adultez. Ya platicamos, hay que cuestionar hombres y mujeres, todas las ideas que tenemos de género, de masculinidad, de los roles, de la pareja, de la paternidad y la maternidad. Es bien importante ponerlo a la mesa y vivir en algo que nos dé congruencia, nos dé paz y nos dé salud. Y pues ya platicamos, sanar las heridas que haya en relación a las figuras paternas a lo largo de nuestra vida. Muy bien. Qué bueno, comunidad. Los que están hablando me están preguntando sobre la figura de la madre, de eso ya hablé. Hay otra tarjeta de hambre de mamá que ya salió hace varias sesiones. Entonces, para las personas que tienen sus tarjetas terapéuticas pueden ver la grabación de esa sesión, porque ese es beneficio exclusivo para las personas de sus tarjetas. Para las que no las tienen, estas grabaciones están disponibles gratis solamente por 24 horas aquí en mi página de Facebook. Muy bien, entonces pues en su librito y en su salón virtual, para las que tienen las tarjetas, tienen preguntas poderosas para reflexionar más sobre el hambre de papá, afirmaciones para cultivar una relación mucho mejor con el hambre de papá, con nuestra masculinidad, nuestra energía masculina, y también tienen un ejercicio de escritura terapéutica muy lindo para hacer a partir de su tarjeta.
Y pues para ir cerrando, vamos a concluir compartiendo una acción específica que se comprometen a llevar a cabo esta semana para nutrir su hambre de papá. ¿Cómo podrían esta semana empezar a satisfacer más y a sanar su hambre de papá? Mientras lo comparten aquí, quiero decirles episodios de mi podcast que les pueden ayudar mucho para complementar este tema. Entonces, hay uno que es el 140, que se llama Hambre de Papá, pues donde hablo sobre este tipo de hambre, y además también les doy una lista más extensiva de qué pueden hacer para satisfacer este tipo de hambre. También el episodio 133, cómo nutrir a tu niño o niña interior. Para las personas que lo primero que vieron en esta tarjeta fue a un niño, una niña, a su niña interior, vayan a oírlo porque su niña interior les habló, levantó la manita. También para las que están preguntando sobre hambre de mamá, tengo un episodio del podcast que se llama así, Hambre de Mamá 135, y 3 muy importantes. 217, miedo a ser vista. Vimos que esta es una característica un miedo que se puede originar en conflicto con la figura paterna. Entonces ahí les explico cuál es el miedo a ser vista y les doy ejercicios para empezar a trabajar con este miedo. Otro muy importante, el 234, que se llama Tienes derecho a ocupar espacio. Vemos cómo también, sobre todo para las mujeres, el no sentirnos ni seguras ni merecedoras de ocupar un espacio en este mundo, de que nuestro cuerpo ocupe un espacio, viene de ideas del heteropatriarcado. Entonces, muy importante también escucharlo, y ahí también les explico qué pueden hacer. Y el episodio 208, que se llama La herida primaria, que hice con mi colega psicoterapeuta Ivonne Laborda. Entonces, ahí hablamos de este concepto de la herida primaria, es decir, esta herida que se hace cuando nuestros cuidadores principales no estuvieron sintonizados con nosotros y no pudieron cubrir nuestras necesidades, y eso deja una profunda herida. Entonces, es un súper también episodio para hablar de hambre de mamá o hambre de papá. Justamente el episodio nuevo de esta semana, que es ahora que estamos en vivo, que es el 248, se llama Sanar el hambre de mamá. Entonces, también para las que están preguntando, muchas cosas de ahí también aplican con el tema del papá. Y uno más, 176, que se llama ortorexia. Entonces, ahí les hablo de esta condición con la conducta alimentaria en la que hay mucha rigidez y hay mucha obsesión por comer perfectamente, entre comillas, o comer lo correcto, que como ya vimos puede ser una forma que se esté haciendo evidente esta hambre de papá en la comida. Entonces también les sugiero escucharlo. Acuérdense que mi podcast se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Es gratis, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube. Está también en su página dequetienehambretuvida.com. Y bueno, acuérdense que si necesitan apoyo psicológico o nutricional, pues estamos en el Instituto de Psicología de la Alimentación listos y listas para recibirles en psicoalimentación.com. Si quieren sus tarjetitas, también las pueden comprar ahí mismo. ¿Ok? Muy bien, entonces a ver, cuéntenme, les leo cómo van a nutrir su hambre de papá esta semana. Poner límites y confiar en mí, me encanta. Definitivamente me doy cuenta que necesito ir a terapia. La relación con mi padre es un lío enorme. Magnífico, pues entonces ponte como meta esta semana hacer cita con tu terapeuta e iniciar este proceso. Por aquí dicen, hacer el ejercicio de describir a mi padre ideal. Me encanta, maravilloso. Acercarme a mi padre, tuve conflictos muchos años con él y ahora que es mayor entiendo que dio lo que pudo y como dices que viene educado de mucho machismo. Quiero acercarme sin juicios ahora que es mayor. Maravilloso. Entonces, si para ustedes acercarse a su padre es algo que no las pone en peligro y nunca es tarde para hacer las paces y para reconciliarse y para perdonar. Acuérdense que no necesitan a otra persona para hacerlo. Ese es un proceso individual que se hace con uno mismo. Entonces eso es muy bonito. Hablarle más seguido a mi papá, tenemos muy buena relación, pero como vivimos lejos, a veces pueden pasar semanas sin que le llame. Entonces, claro, también muchas veces el hambre de papá puede ser totalmente literal. Extraño a mi papá, lo quisiera más cerca,
Por ejemplo, para las personas que no están, como ahorita dices, por eso me acordé, que están lejos físicamente de su papá o que su papá ya falleció, pueden honrar a su papá en su vida cotidiana cuando lo extrañen, cuando sientan hambre de él. Piensen de qué manera podrían traer de una forma linda a su papá, a su vida y a su corazón. Por ejemplo, recordándolo con amor, poniendo música que le gustaba al papá, conectando con un platillo que le gustaba al papá comer, compartiendo algún gusto o interés. También es bonito saber que, bueno, pues si a mi papá le encanta la carpintería, bueno, voy a aprender un poquito de carpintería y le voy a preguntar sobre carpintería, y es como honrar y volver a traer a mi papá de una manera positiva a este momento. Una gran manera de honrar a nuestro padre, aunque él no lo ve así, pero una gran manera de hacerlo es nosotros hacer nuestro camino y nosotros tomar nuestro poder y nosotros ser unos buenos padres con nosotros mismos y con otras personas. Ser como mi padre ideal, confiar más en mí. Mi papá murió hace un año, el día de mi cumpleaños, y justamente habíamos alcanzado a cerrar bastante, gracias a Dios. Pero aún me acerco a él, aunque no esté. Me encanta, gracias por compartirnos esto. Y sí, vean, hay muchas formas de podernos acercar a nuestro padre, aunque ya no esté físicamente, porque al final nuestros seres queridos viven aquí. Y es más, esa idea y esa emoción que tenemos aquí guardada, eso es lo que va a impactar. Ana, confieso que yo soy de esas mujeres que incluso han dicho que los hombres no sirven para nada, y sí me han lastimado mucho. Creo que hay mucho trabajo por hacer. Te agradezco enormemente la honestidad de aceptarlo, de compartirlo. Requiere mucha valentía decir, si yo estoy aquí, esto no me funciona, y si es cierto, esto quizá lo puedo hacer diferente. Entonces, lo estás empezando a cambiar ahora, ya que lo estás reconociendo. Autocuidarme, muy importante. Súper. ¿Qué pasa cuando tratas de acercarte a tu padre y él no parece tener interés? Bueno, entonces haz las paces con eso. Haz las paces con eso para que a ti no te genere conflicto, y honra la figura de tu papá de otra manera. Y acuérdense que nuestros padres también tienen una historia, tienen muchas heridas, vienen de cierta educación, de cierta dinámica familiar. Entonces, sí que hay muchísimas cosas que se salen de nuestra injerencia. Entonces, haz las paces con eso. A ti cómo te hace sentir, y cómo, aunque a tu padre no le interese, cómo tú podrías darle un buen lugar en tu corazón para que a ti eso no te cause conflicto. ¿Ok? Súper. Muy bien, querida comunidad. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Un abrazo a las personas que están viendo la grabación de este video. Y bueno, pues nos encontramos la próxima semana para sacar una tarjeta más de este maravilloso mazo y seguir descubriendo las hambres que nos van indicando qué es lo que necesitamos para vivir la vida que realmente se nos antoja. Un abrazo y hasta la próxima semana.